La palabra del Señor nos muestra a través de ella que su propósito, hace un rato decía mi esposa y mencionaba que su palabra tiene un propósito, y ese es enseñar, corregir, instruir, redarguir en justicia. Entonces, para que usted y yo seamos enteramente preparados para toda buena obra. Y hemos estado hablando acerca de lo que son el carácter de Dios. Y hemos estado hablando hace algunos domingos atrás, hablamos acerca de su existencia, ¿sí? Su propia existencia. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de otro atributo de Dios, que es su inmutabilidad. O sea, que nunca cambia, que no es variable. Y quiero invitarle para que, ya hemos orado a Dios para que la palabra venga a nuestra vida, pero que sí estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos en esta tarde. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, está hablando el Señor y está diciendo al pueblo de Israel: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Les vuelvo a repetir, vamos a estar hablando de la inmutabilidad de Dios, que quiere decir que Él no cambia. En Santiago capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y por último, los versículos introductorios, en Hebreos capítulo 13, versículo 8, está diciendo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y platicábamos hace 8 días que dentro de la existencia propia de Dios, el hecho de que Dios exista desde antes de todas las cosas, nos da una seguridad, una confianza de que tú y yo podemos creer que lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho en su palabra, se va a cumplir. Porque Él existió antes de que todas las cosas existieran, y subsecuentemente a todo lo que Él hizo, lo que Él prometió se ha venido cumpliendo en un tiempo definido, probablemente no en nuestro tiempo o en el momento que nosotros queremos, pero en un tiempo de Dios. Y en eso usted y yo vamos a tener que confiar. Y dentro de todo esto también podemos agregarle a eso que saber que el Dios que creó todas las cosas, antes Él existía desde siempre, y antes de que todo fuera creado, Él sigue manteniendo su misma característica hasta este tiempo. Usted y yo, con el tiempo que pasa, hace años estábamos como estos jóvenes, bellos, de rostros hermosos. Hoy estamos más bellos, con rostros más hermosos. Claro que el tiempo ha dejado huella en nosotros, y a veces se desgastan nuestras fuerzas, nuestro cuerpo, nuestra consistencia va perdiendo fuerza. Esta es una debilidad del ser humano. Pero Dios no es así. Dios no cambia. Entonces, podemos ver lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, y también Hebreos 13:8, en donde encontramos la frase que en Él no hay mudanza de variación, y que Jesucristo es el mismo. Y son incondicionablemente inamovibles esas características de Dios. Esto quiere decir que no cambian, y todas estas cosas son aplicables a sus atributos. Su amor nunca cambia, su bondad nunca cambia, su benevolencia nunca cambia, su misericordia nunca cambia, su gracia nunca cambia. Tú y yo lo podemos creer así. Ahora, es confortable para ti y para mí que dentro de esto encontramos pactos y promesas en este libro que también son confiables, como lo fueron hace años que fueron escritas. Recuérdenme una promesa que ustedes hayan escuchado de la palabra de Dios. ¿Alguna promesa, algún pacto que ustedes hayan leído que Dios haya hecho con el hombre aquí en la palabra? Recuérdenme alguno. Él estará con nosotros todos los días,
¿Qué otro? No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué otro? Jehová es tu guardador. Esas promesas y esos pactos no van a cambiar. Ahí están. Siguen firmes y fieles para cada uno de nosotros. Y entendemos también y conocemos que Dios es uno. Amén. Y lo conocemos que se ha manifestado y lo hemos predicado en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aunque parezca algo sin importancia, la forma en que los mencionamos está también reflejando la forma en cómo se ha hecho presente en la humanidad. Porque al principio de la creación, hasta el tiempo de los profetas, Dios Padre estuvo hablando, se estuvo manifestando a la humanidad. Y en ciertos periodos, en ese momento, en esos lapsos, se hizo manifiesta muy brevemente la presencia de Dios Hijo. Cuando se le presentó a Abraham, dice la palabra de Dios, que el ángel de Jehová vino a Abraham. Y dice la palabra de Dios que Jacob luchó con el ángel y que el ángel era el ángel de Jehová. Y ahora entendemos por la revelación escrita que la presencia que ellos vieron no era sino el mismo Dios Hijo en carne en ese breve momento presentado a sus vidas. De tal forma que Abraham conoció a Jesús. No lo conoció con el nombre de Jesús, pero lo conoció en una persona. ¡Qué hermoso! Pablo dice en cierto momento, en algún momento, Jesucristo me apareció en el camino. ¡Qué hermoso!, ¿no? Porque Pablo, aunque tal vez no convivió con Jesús directamente, tuvo el privilegio de que Jesús se le presentara a él. Ahora tú y yo tenemos, por el testimonio de esta palabra, la evidencia de que el Padre habla, Jesús ha venido a la tierra y tú y yo somos testimonio de que Jesús y el Padre son una verdad. Amén. Y entonces, hasta ese momento, el Señor Jesús se manifiesta, o el Dios Hijo se hace manifiesto en el periodo de Jesucristo por 33 años y medio aproximadamente. Y la brevedad de esta manifestación corporal ante la humanidad puede ser por varios factores. Porque Dios no puede ser visto, porque la humanidad no estaba preparada para ver a Dios por siempre. Pueden haber sido muchos los factores. Pero después de que Jesús asciende, Él dice, es necesario que yo me vaya para que cuando yo me vaya, ¿el qué? El Consolador venga. Y ese Consolador es el Espíritu Santo. Y qué bendición, hermano, porque en el tiempo del Padre que se manifestó, no lo vimos. El tiempo de Jesús cuando estuvo en la tierra, no lo vimos. Pero ahora estamos viviendo el tiempo de la presencia del Dios Espíritu Santo entre nosotros. Y tenemos el testimonio del Padre, de Jesús, a través del Espíritu Santo. Entonces, qué bendición. Porque tenemos evidencia no solo de uno, sino de 3 en uno, que es nuestro Dios. Ahora, a pesar de los años que podemos ver que hay de distancia entre la creación y la actualidad, notamos que Dios se ha manifestado de diferentes formas, pero su esencia no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. El mismo que vio con ojos de amor a Abraham, es el mismo que te ve con ojos de amor a ti. Así es que yo te pido que voltees con la persona que está atrás de ti y dile, te ve bien bonito el Señor. Te ve bien el Señor, te ve muy bien, muy bien. Y en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 56, el Señor está hablando a través de esta porción y a través de Salomón cuando estaba dedicando el templo. Y dijo, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Gracias a Dios, porque Salomón no era del tiempo de Moisés, pero conoció las promesas que Dios le había dado al pueblo a través de Moisés, los mandamientos, y Salomón dice, ninguna de las promesas que Dios dio a siervo Moisés han faltado. Ahí están presentes y están tangibles, cumpliendo.
Y cada una de esas promesas ahora también son parte para nosotros. Pero no voy a hablar de las promesas, porque de eso van a hablar dentro de 8 días. Pero hay acciones, hay actitudes en los seres humanos que negativamente han disminuido la experiencia de la bendición, y es por eso que a veces el hombre tiene conflictos en creer a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que ya no podemos ver, ya no hemos visto a Dios tal vez de la forma como lo vio Israel, o de la forma como lo vio Moisés, o de la forma como lo vio Elías. Pero esto no quiere decir que su inmutabilidad haya cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo, pero a veces el pecado del hombre no le permite ver a Dios de la manera como lo vieron nuestros antepasados. Amén. Entonces, ahora usted y yo, a través de la palabra de Dios, en Malaquías capítulo 3, versículo 7, podemos reconocer esto. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí, y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Les digo que la maldad del hombre ha limitado el poder conocer a Dios como Él es, como lo conoció Moisés, como lo conoció Abraham, como lo conoció Isaac, como lo conoció Isaías, como lo conoció Daniel. Yo no sé cuántos de ustedes, si tuvieran la oportunidad de regresar en un tiempo atrás, ¿en qué época o en qué evento de la historia bíblica les gustaría vivir? Cuando Moisés abrió el Mar Rojo, cuando David venció a Goliat, cuando Daniel estaba en el foso de los leones. No sé cuál sea el mejor momento que usted escogiera si tuviera la oportunidad de volver en el tiempo. Pero esto no es necesario, porque tenemos la garantía que así como Dios se manifestó con ellos, se puede manifestar con nosotros. La maldad del hombre no nos permite ver lo que ellos vieron, pero nosotros somos hijos de Dios. Amén. Ahora, es curioso que la gente allá afuera quiere ver a Dios obrando como en el antiguo. O sea, quiere que caiga fuego sobre sus enemigos, ¿verdad? Quiere que de manera inexplicable sean alimentados. Quieren que la provisión sea multiplicada, o más bien dicho, que su egoísmo o sus deleites y placeres sean satisfechos. Y sabemos por la palabra de Dios que eso no va a ser posible. Por eso es que no lo pueden ver. Y dice muy claramente la palabra: vosotros no recibís porque pedís mal. Es por eso que el hombre no lo puede ver como hoy. Y tú y yo nos tenemos que sentar y meditar cómo ha sido nuestra petición hacia Dios, porque Dios se quiere manifestar, porque Él no ha cambiado y quiere que tú y yo lo conozcamos como lo conoció Moisés. Pero necesitamos ver de qué manera lo estamos pidiendo que se manifieste a nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios también en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Y ahí nos expresa el invariable amor de Cristo. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como ya lo vimos la vez pasada, el amor solo lo pueden dar las personas. El amor no puede darlo una banca. El amor solamente las personas tenemos la capacidad. Así es que por eso Dios puede darnos amor. Y ese amor no ha cambiado. Probablemente tú en tu oración alguna vez le has dicho: Señor, quisiera que me arroparas como arropaste a tu hijo en el momento de la persecución, a Elías, a Moisés. Quisiera que me dieras fuerza como se las diste a David. Quisiera que me dieras el valor como se lo diste a Sansón. Y la palabra del Señor aquí nos está diciendo a través de Pablo: ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Y esto es por eso, por esa inmutabilidad de Dios,
que tú y yo no hemos sido consumidos. Leíamos en Malaquías capítulo 3 al principio, capítulo 3 versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Gracias a Dios. Porque si nuestro Dios cambiara o fuera cambiante, muchos de nosotros ya no estaríamos. ¿Verdad? Ya no estaríamos. Lo peor de todo es que ni tampoco estaríamos con Él. Estaríamos en otro lugar. Ustedes saben a qué me refiero. Bueno, las cosas que tú y yo conocemos materiales siempre están cambiando, pero Dios no cambia. Sus atributos son los mismos que conocemos de Él en el pasado, son ahora también. Y Dios nos pide a nosotros que aprendamos de Él. ¿Cuántos quieren aprender de Dios? Bueno, Él nos pide que aprendamos de Él. Y aunque en esta tierra sabemos que no vamos a llegar a ser perfectos, sí que nos esforcemos para que cada día seamos más como Él es. Por eso está en su palabra dicho, sed santos porque yo soy santo. Que tu sí sea y tu no sea no. Él así es. Dice también en Santiago, cumple lo que prometes. Porque así es Dios. Porque Él no cambia. Y si Él te dijo que lo va a hacer, es porque lo va a hacer. Y quiere que tú y yo seamos igual. Por eso tienes y tengo que ser santo, porque Él es santo. Por eso tú y yo tenemos que ser decididos, que tu sí sea sí y tu no sea no. Y también, por eso mismo, también si prometemos algo, tenemos que cumplirlo. Amén. Esa es la inmutabilidad que Dios nos da para poder estar tranquilos, porque Dios lo ha prometido y tenemos completamente en Él promesas. Ahora, voy a bajarme tantito solo para un ejemplo. Tú y yo tenemos muchas promesas de Dios. Y gracias a Dios porque Él hace muchas cosas en nuestra vida. A ver, voy a invitar a Marín, que se ve que está más fuerte que yo. Porque mejor le digo a Ángel y está más flaquito. Pero Marín está más fuerte que yo. Muy bien, vamos a suponer que este sillón hoy se va a llamar promesas de Dios. Palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos son aquí hijos de Dios? Muy bien. Marín, tú te vas a encargar de que mientras yo esté aquí parado, moverme, despejarme de mi lugar. Yo, mi propósito es no moverme de él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mientras yo hablo, tú intenta moverme. Por favor. Sí, sin taclearme, ¿no? Considera que mis huesitos son más débiles, por favor. Entonces, adelante, hermano. Yo estoy hablando con los hermanos, yo confío en las promesas de Dios y como ven, mi hermano me poneré a dejar. Y yo voy a intentar también oponerme a él. A fuerza, hermano, sí, también, no sea tan débil. Y hay cosas, momentos que no voy a poder. Gracias, hermano. Como hombre, yo confío en la palabra de Dios y conozco que está ahí la presencia de Dios. Ahora, de la misma forma que tú me aventaste, sin alterar tu manera de cómo me quisiste mover, yo te voy a invitar, sin tocarme a mí, y de la misma forma como lo hiciste, intenta moverme. ¿Se da cuenta? Probablemente yo me puedo parar, pero al momento de parar, yo conozco esa palabra y puedo declarar y decir, yo soy hijo de Dios, amén, amén, amén. Pero no estoy en esas promesas. De tal manera que mientras alguien me ve aquí, pues, soy blanco de él y fácil, gracias. Pero cuando yo me dejo llevar en la presencia de Dios y confío en su palabra, no solo descanso, sino también aquel que quiera moverme, no me va a mover a mí, porque tiene que mover primero sus promesas. ¿Y sabe cuál es la garantía? Que sus promesas
son inamovibles, incambiables. Nadie las va a poder mover. Por eso decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Antes yo daba la cara y yo le decía a la adversidad, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y al principio a lo mejor lo cisqué, pero con el tiempo sabía que solamente eran palabras, y vino y me puede llevar, me puede mover de mi lugar. Pero si yo realmente confío en esas palabras, no seré yo. Ahora, con quien se las va a ver es con el que declaró esa palabra y él nunca cambia. En su palabra no dice, bueno, si es Satanás, entonces sí te va a poder mover. No. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y así infinidad de palabras. Y sin duda, hermano, este sillón tiene un peso que mi hermano Marín consideró para no lastimarse. Porque si él se hubiera aventado como se aventó conmigo, lógico es que la madera lo hubiera dañado. ¿Sí o no? Le hubiera lesionado, causado un golpe, ¿verdad? El enemigo sabe contra quién se está metiendo. Y cuando tú y yo hemos creído su palabra y creemos que Él es incambiable, si Él te dijo algo y estás en esas promesas, no te van a mover. ¿Amén? Bueno, dejo mi descanso tantito y volvemos a la palabra de Dios. De tal manera que entonces tú y yo estamos conociendo a Dios, estamos sabiendo de esas promesas y de esa palabra que el Señor nos está dando y que Él no ha cambiado. Vuelvo a preguntarte, ¿qué etapa de la Biblia tú quisieras volver a vivir? Probablemente tú puedas decir, estoy en este momento de la vida pasando por esta adversidad y quisiera que Dios se manifestara de esta forma. Hoy te estoy diciendo, Dios no ha cambiado. Él lo puede hacer. Él se puede manifestar como lo hizo con David, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Elías. ¿Cuántos quisieran estar con Elías cuando el Señor se le presentó en el silbo apacible? ¿Cuántos quisieran estar con Moisés cuando Moisés levantó la vara y tocó las aguas y las aguas se abrieron? ¿Cuántos no quisieran estar con Daniel cuando Daniel vio los leones y dice la palabra que el ángel de Jehová cayó la boca de los leones? ¿Cuántos quisieran ver eso? Tenemos una ventaja. Ese mismo Dios hoy es lo mismo. Y hay leones que nos están atacando. Hay aguas que nos están obstruyendo nuestro camino. Puede haber momentos de temor, pero Dios siempre va a estar ahí, igual como lo estuvo con su siervo. Bueno, te tengo esta palabra a ti. Si Dios te amó una vez, Él te va a amar para siempre. Si tú estás aquí es porque Dios te amó. Señor, es que ya no es como antes, Dios no ha cambiado. Probablemente yo ya no lo estoy percibiendo de la misma forma, porque el que cambié fui yo, no Él. Él sigue siendo el mismo. Señor, pero es que cuando te conocí esto pasaba y hoy no. Probablemente tú cambiaste, yo cambié, pero Él sigue siendo el mismo. Amén. Ok. Ahora entendemos por qué al Señor a veces le duele el corazón cuando algún ser humano le falla o le es indiferente, porque Él nunca cambia. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no cambia. Él no cambia. Vemos también en la palabra de Dios, en su inmutabilidad, en Malaquías capítulo 8, versículo 6, que leíamos al principio, que dice que los que son beneficiados de esta inmutabilidad son los hijos de Jacob. Dice,
Malaquías 8:6, por esto no habéis sido consumidos. Perdón, Malaquías 3:6, perdón. Por esto no habéis sido consumidos, porque Él no cambia, hijos de Jacob. Entonces, ¿quiénes son los beneficiados? Los hijos de Jacob. Ahora, yo le pregunto, ¿algunos de los que están aquí son judíos? ¿Alguno es judío de nacionalidad judía, natural, nacido en Israel, circuncidado a los 8 días? No, nadie, ¿verdad? No. Pero para ser hijo de Dios o perteneciente de esto, no necesitamos tener ese tipo de situaciones. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, versículo 13. Cuando lo tenga, diga amén, para que sepa que lo encontró. O si ya está en la pantalla, diga amén. ¿Por qué no lo lee conmigo? ¿Cómo dice? Como está escrito. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Usted recuerda esa historia? Jacob y Esaú nacieron el mismo día. ¿Se acuerda? Pero ¿quién nació primero? Esaú. Y por derecho legal, ¿a quién le pertenecía toda la herencia? ¿A quién le pertenecían las bendiciones? ¿A quién le pertenecía la bendición del padre? A Esaú. Pero la misma palabra del Señor está declarando que Esaú fue aborrecido por el Señor y escogió mejor al segundo, al que vino agarrado de la pierna de su hermano. Y dice la palabra, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esto queda a entender, hermano. El Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, fue muy claro y dijo, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre. Ahora, yo quiero que tú y yo entendamos esto. Jacob tenía, por ser el segundo, pues no tenía garantizada la promesa ni la herencia. Además, el nombre de Jacob quiere decir usurpador, tramposo. Y sí, era mañoso. Esa palabrita me lo pegó el hermano Luciano. Mañosito, Pero Dios lo amó y lo eligió por encima de su hermano Esaú. Ahora, tomando en consideración nosotros que no somos judíos, delante de Dios a lo mejor nosotros éramos el Jacob, que teníamos costumbres malas, veníamos con ciertas mañosidades, y que el Señor vino a los suyos, pero los suyos, entonces dijo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Alguien en una ocasión decía, un judío no te va a decir nada ni te va a refutar nada hasta que él sienta que tú lo celes por su Dios. Entonces sí se va a doler. Y esto, como dijera, les duele a los judíos el saber que su Dios me ama a mí más que a él, porque él, a pesar de ser su nación, no le amó. ¡Wow! Ahora, se lo voy a decir de otra manera, porque estamos hablando de la inmutabilidad de Dios y sus beneficios, o para quién es el beneficio. Y obvio que es para los hijos que Dios ha elegido. Eligió él a Jacob y no a Esaú. Entonces él puede elegir a quien él quiere como su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora se lo voy a decir con la Biblia, para usted y para mí. En Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Tengo 2 preguntas para usted. ¿Cuántos de los que están aquí ya le recibieron? ¿Cuántos han creído en su nombre? Entonces somos hijos de Dios. Entonces lo que Dios ha dicho, y que esa inmutabilidad que dice a los hijos de Jacob, yo por eso soy un Dios que no cambia y por eso no han sido consumidos hijos de Jacob. Esa promesa también es para mí entonces. Y si Él dijo, no he cambiado y sigo fiel en mi promesa contigo, esto es para mí también.
Amén. Porque ahora soy hecho hijo de Dios porque le recibí y he creído en Él. Y sin duda, los que estamos aquí, aunque no tenemos una relación directa con la nación judía, pero por ser hechos recibidos por Dios, ahora aquí lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree. Dios te eligió, hermano. Dios te eligió. ¿Por qué no se ha convertido tu amigo? ¿Por qué no se ha convertido tu familiar? ¿Por qué no se ha convertido tu pariente cercano? Porque Dios te eligió a ti primero. Gracias a Dios. Qué bendición. Señor, pero es que ya me está sacando canas verdes mi hijo. Señor, es que el familiar no me quiere, ya me sacó canas. Gózate en que Dios te eligió. Y deja que sus promesas se cumplan. Amén. Ahora, Dios escogió como a Jacob, a hombres y mujeres de manifestaciones especiales que lo pueden ver. Jacob, ¿se acuerda? Que él se acostó en la tierra y se puso como almohada una piedra y que soñó y vio una escalera. En esa escalera descendían los ángeles, subían y bajaban y alababan al Señor. Jacob, Jacob. Usted y yo somos ese Jacob. Dios ha escogido a usted y a mí porque somos personas en las cuales el Señor ha visto o se ha manifestado de forma especial. También el Señor escogió hombres y mujeres de pruebas muy especiales. ¿Cuántos años tuvo que trabajar Jacob por su esposa? ¡Qué prueba! ¡Qué prueba! Gracias a Dios que yo no tenía suegra, porque me hubiera puesto a trabajar para ganarme a mi esposa. Y a mi suegro me lo gané. Entonces, imagínense a Jacob. Tuvo que trabajar casi 21 años para poder salirse de la tierra de Labán. Qué prueba, ¿no? El Señor, tengo tantos años orando por mi hijo, tengo tantos años orando por mi padre, tengo tantos años orando por mi familiar, tengo tantos años. Dios te ha escogido porque eres como Jacob, esa persona que sabe lidiar con las pruebas. Amén. Gloria al Señor. También Dios te escogió porque como a Jacob eres hombre y mujer de carácter especial. ¿Qué hizo Jacob? Dice la palabra que vino el ángel de Jehová y empezó a luchar con él. ¿Y qué fue lo que le dijo? No te dejaré hasta que tú me bendigas. Tenía carácter. No te dejo. No te dejo. Y Dios sabe que tú y yo somos personas de carácter. Por eso te escogió Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué belleza que tú seas escogido. Y en Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él. Amén. Y por último, ¿qué beneficio tienen los hijos de Jacob? Malaquías 3:6. Por esto no habéis sido consumidos, oh hijos de Jacob, porque yo no cambio. ¿Cuál es el beneficio? No ser consumidos. Ahora, hay una forma que yo conozco que el humano puede ser consumido, y no me refiero a la muerte, porque ya hemos entendido que la muerte es solamente la separación de esta vida con la eternidad. Pero hay un lugar donde esa separación puede traer una consecuencia, y ahí es donde podría ser el hombre consumido. Mateo 25:41, ¿qué dice? Mateo 25:41. A ver, un hermano que nos haga favor, a ver si no me equivoqué en esa cita. Mateo 25:41. ¿Sí? ¿Que alguien lo lea fuerte? ¿No? Entonces hay un lugar y una manera como el hombre puede ser consumido, y ese lugar se llama el infierno.
Y yo creo, hermano, que tú y yo, como les decía, si Dios nos amó una vez, siempre nos va a amar. Por eso no hemos sido consumidos. Gracias a Dios. Esa es la ventaja de su inmutabilidad. Ahora, quiero terminar con esto y diciéndole esto. La situación en la vida puede cambiar y puede perder sus propiedades. La vida puede ser sacudida y volverse débil y enfermiza. Las cosas, los amigos, la familia te pueden abandonar. Pero hay un lugar donde el cambio no puede poner su dedo. Hay un hombre que no cambia. Hay un corazón que no sufre alteración. Y ese es el corazón de Dios. Es ahí donde tú y yo podemos descansar. Les decía hace un momento, y a algunos de ustedes, tenemos una ventaja. Tenemos evidencia de muchas cosas que Dios ha hecho. Y no solo eso, lo hemos visto, lo hemos vivido. Abraham no lo vio, no lo pudo experimentar, pero le creyó y lo obedeció. ¿Qué tenemos que hacer? Creerle y obedecer, nada más.